¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Lucho What Fish, tu canal de acuarios. En esta ocasión les traigo un video sobre el pez Oscar, cómo tenerlo en nuestro acuario. Su nombre científico es Astronotus ocellatus. Es uno de los peces más deseados para los acuarófilos, conocido comúnmente como pez Oscar, Oscar rojo, pez Oscar tigre o cíclido de mármol. El pez Oscar, al igual que la tilapia, pertenece a la familia de los cíclidos, debido a su forma ovalada, aletas redondeadas, boca grande, fuertes mandíbulas, entre otras características. Solamente hay otra variedad llamada Astronotus crassipinis, pero existen variaciones modificadas del pez Oscar, como lo son pez Oscar tigre albino, pez Oscar rojo, pez Oscar cola de velo, pez Oscar rojo lutino, pez Oscar limón, entre otros. La coloración del pez Oscar es enigmática, ya que presentan rayas, puntos o manchas blancas o naranjas comúnmente en peces jóvenes. En peces adultos es común colores oscuros, moteados, manchados, con colores como negro, rojo, todo de color rojo o todos de color negro. Todo depende si se han criado en cautiverio, traídos de estado natural o si se vuelven territoriales. En el acuario pueden llegar a crecer hasta 14 pulgadas o 35 centímetros y llegar a vivir hasta los 15 o 20 años. Compatibilidad. En los peces es casi una regla que si otro pez cabe en su boca, de seguro se lo comerá, así sea de su misma especie. También hay que tomar en cuenta el espacio, pues el pez Oscar puede compartir acuario con otras especies que sea de sus mismas dimensiones, como serían otros cíclidos, silver dollars, barbudos, entre otros. Tipo de acuario. El tamaño de nuestro acuario debe ser entre 200 a 300 litros, con una temperatura entre 20 a 28 grados centígrados, y el pH debe estar entre 6 a 8. Si no sabes lo que es el pH en tu acuario, dejaré un video en el canal para que lo revises. El sustrato debe ser arena o grava, ya que les gusta excavar en él. La decoración debe ser sencilla y no cargada. Si le pones un tronco o cueva, se establecerá ahí, ya que son territoriales y delimitan su zona. De ingresar plantas, preferiblemente recomiendo artificiales, ya que les gusta en ocasiones mordisquearlas. El acuario debe estar tapado, ya que los peces óscares suelen cazar saltando fuera del agua. Al ser peces grandes necesitan de un buen filtrado y una buena oxigenación en el agua, pero no les gusta mucho el movimiento en la superficie del agua. De usar calefactor debes cubrirlo bien o ponerlo fuera del acuario, ya que son peces activos que todo lo mueven y lo pueden romper. Alimentación. Son de tendencia carnívora, pero comen de todo: insectos, peces pequeños, crustáceos, vegetales, frutas, pellets, alimentos congelados, lombrices, entre otros. Hay que tener cuidado con los insectos, ya que si se usó insecticidas contra el insecto y el pez luego lo ingiere, puede sufrir envenenamiento. El pez Oscar es un pez que mientras come suele tener hábitos de escupir la comida y volverla a comer. Por ende, como antes dije, hay que tener un buen sistema de filtrado. Siempre sé equilibrado con su alimentación, no alimentar en exceso, ya que hasta pueden aprender formas para pedirte mucha más comida. Reproducción. Determinar el sexo en los peces Oscar es muy complicado, puesto que no es hasta el momento del desove que la hembra utiliza un tubo para poner los huevos y el macho luego lo fertiliza con un tubo más puntiagudo. Para obtener una pareja es recomendable tener ejemplares jóvenes y esperar que naturalmente hagan pareja. Una vez tienes en tu acuario la pareja de Óscares, tienes que tenerle una roca o una madera o una superficie plana que van a limpiar y preparar para el desove. Los peces Óscares pueden poner unos 1000 huevos que se tornan blancos oscuros luego del desove. A los 3 días los alevines saldrán y se alimentarán por una semana de su saco vitelino. Luego de esto es recomendable sacar los alevines a otro acuario. Hay que tener cuidado al sacar los alevines, ya que los peces Óscares intentarán morderte por proteger a sus crías. Antes de este proceso de reproducción, tienes que saber qué harás con los alevines, ya que no deben ser liberados, puesto que al ser los peces Óscares tan prolíferos, serán una plaga para el ecosistema donde los liberes. Es mejor venderlos a tiendas o regalarlo entre tus amigos, pero nunca liberarlos. Una vez los alevines los tienes en un acuario para ellos, los puedes alimentar con artemia salina, hojuelas, entre otros. Enfermedades en el pez Oscar. Una enfermedad común en estos peces la causa un protozoo llamado hexamita. Este organismo llega a los peces Óscares en los intestinos de los animales que comen. Este organismo se prolifera cuando el pez Oscar es sometido a estrés causado por mala calidad de agua, saturación de peces en el acuario, mala alimentación, cambios bruscos de la temperatura, entre otros. La hexamita causa daño al tejido muscular del pez en el área de la cabeza.
Distribución y hábitat. El pez Oscar es originario del Amazonas. Esto significa que está presente naturalmente en muchos países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Guayana Francesa, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Es un pez que se adapta fácilmente a diferentes hábitats, pero les gusta zonas con aguas tranquilas y poco profundas, aguas limosas, con lugares que tengan zona de raíces de árboles, troncos para estar bajo estos, entre otros. Actualmente habita de forma introducida en Florida, Estados Unidos, en el que se le considera especie invasora. Este pez no debe ser introducido en ningún ecosistema acuático, ya que gracias a sus características de adaptación y reproducción afectará todo el entorno. Actualmente se penaliza a quienes realicen estas clases de actividades en donde liberan peces en entornos naturales. Si les gustó el video, no olviden darle like, dejar comentarios o alguna sugerencia y suscribirse. Así es que hasta la próxima, mi gente.